A la viuda, la patrona le pagó 11 años de trabajo, con un avión abandonado. Pero lo que esa mujer cruel nunca imaginó es que dentro de esa chatarra oxidada se escondía algo que cambiaría todo para siempre. Algo que alguien había dejado ahí años atrás. Algo por lo que un hombre cruzaría el mundo entero para recuperar. Y cuando ese hombre llegara, la peor humillación de la vida de Mariana se convertiría en el inicio de algo que ni los sueños más imposibles podrían haber anticipado, porque a veces lo que otros descartan como basura es exactamente el milagro que alguien necesita. Y si tú estás pasando por un momento difícil, si sientes que la vida te ha dado la espalda, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar la forma en que ves tu propia situación. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. El golpe de la puerta al cerrarse resonó como un disparo en el pecho de Mariana. No fue un portazo cualquiera, fue el sonido final, definitivo, de 11 años de esperanza, derrumbándose sobre el piso de mármol de aquella casona. Aún podía sentir el peso de la bolsa de tela que le habían entregado segundos antes, tan ligera que parecía vacía, pero no lo estaba. Dentro llevaba un sobre arrugado con una dirección garabateada a mano y unas llaves oxidadas. Nada más. 11 años. 11 años de limpiar cada rincón de la hacienda, los álamos, de cocinar hasta que le dolieran las manos, de servir sin descanso. Mientras sus 2 hijos crecían solos en un cuarto rentado del otro lado de la ciudad, y lo único que recibía era esto, un papel sucio y 2 llaves que ni siquiera sabía para qué servían. Piénsalo un momento. ¿Alguna vez has dado todo por alguien, todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu fe, y al final te devolvieron migajas? Si es así, entonces entiendes exactamente lo que Mariana sentía en ese momento. La patrona, doña Rebeca Villalobos, se había quedado de pie en el umbral, cruzada de brazos, con esa sonrisa fría que Mariana conocía tan bien. Era la misma sonrisa que ponía cuando despedía a las otras empleadas sin pagarles completo, la misma que usaba para humillar a quien se atreviera a pedirle lo justo. Pero esta vez había algo peor en sus ojos. Diversión, verdadera diversión, como un gato que observa al ratón antes de aplastarlo. Ahí está tu liquidación, Mariana, dijo doña Rebeca, señalando el sobre con un gesto despectivo de la mano. 11 años de trabajo, como prometí. Ve a recogerlo. Está en el aeródromo viejo de San Luis del Río, al norte. No tiene pérdida. Pregunta por el hangar 7. Mariana había abierto la boca para preguntar, para entender, pero doña Rebeca ya había cerrado la puerta. El sonido del cerrojo corriendo por dentro fue lo último que escuchó. Se quedó ahí parada en el porche de piedra, con el sol de media tarde quemándole la nuca, mirando el sobre como si fuera un animal muerto. Las manos le temblaban. Dentro de esa casa había dejado su juventud entera. Había entrado a los 25 años, recién enviudada, con 2 niños de 3 y 5 años, aferrados a su falda, suplicando por un empleo que le permitiera darles de comer. Doña Rebeca la había recibido con una condición: trabajar sin sueldo fijo hasta que las cosas mejoraran, con la promesa de que al final recibiría un pago justo, generoso, suficiente para empezar de nuevo. 11 años, 11 años creyendo en esa promesa. Hay personas en este mundo que construyen su poder sobre la esperanza de los demás, que te dan migajas hoy, prometiéndote un banquete mañana, y tú sigues esperando, porque necesitas creer que el sacrificio vale la pena. Mariana caminó despacio por el sendero de grava, sintiendo cómo cada piedrita crujía bajo sus zapatos gastados. A lo lejos, el portón de hierro forjado de la hacienda se erguía como una muralla, con el apellido Villalobos grabado en letras doradas que brillaban con la luz del sol. Mariana nunca había pasado por ese portón como visitante,
Siempre entraba por la puerta trasera, junto a las bolsas de basura y los tanques de gas. Hoy salía por el frente, pero no como invitada. Salía vacía. Afuera, en la parada del autobús, se sentó en la banca de metal caliente y sacó el sobre. La dirección estaba escrita con tinta azul, casi ilegible: Aeródromo Municipal, San Luis del Río, Hangar 7. Las llaves eran pesadas, viejas, con manchas de óxido que le ensuciaron los dedos. Un hangar. ¿Qué podía haber en un hangar que fuera su pago por 11 años de servidumbre? Un escalofrío le recorrió la espalda. Conocía a doña Rebeca. Conocía su crueldad disfrazada de generosidad. Esto no era un regalo, era una burla. El autobús llegó 20 minutos después, viejo y ruidoso, expulsando humo negro por el escape. Mariana subió y se sentó al fondo, abrazando su bolsa contra el pecho. A través de la ventana sucia, vio cómo la hacienda, Los Álamos, se perdía en la distancia, con sus jardines perfectos y sus fuentes de cantera. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente desfilaron 11 años de madrugadas a las 5, de rodillas raspadas fregando pisos, de manos agrietadas por el cloro, de noches enteras planchando vestidos que doña Rebeca usaba una sola vez. Recordó las veces que sus hijos, Tomás y Luz, le habían preguntado por qué no podían vivir juntos, por qué ella llegaba tan tarde, por qué nunca había dinero para nada. Pronto, mis amores, les decía siempre, pronto todo va a cambiar. Ahora tenía 36 años. Tomás tenía 14 y Luz 12. Ya no eran los niños que se aferraban a su falda. Eran adolescentes que habían aprendido a no esperar nada, y ella estaba aquí, en un autobús que olía a diésel y a sudor, con un sobre arrugado y 2 llaves oxidadas, sin un solo peso en el bolsillo, sin un plan, sin nada. El trayecto hasta San Luis del Río duró casi 2 horas. El pueblo era pequeño, polvoriento, rodeado de cerros pelones y mezquites retorcidos. Mariana bajó del autobús en la plaza principal y preguntó por el aeródromo. Un hombre viejo, sentado en una banca bajo la sombra de un fresno, le señaló con el bastón hacia el norte. Ahí, pasando la gasolinera, sigues derecho por el camino de terracería, como 3 kilómetros. Pero está abandonado, señora. Hace años que no vuela nada de ahí. Mariana asintió y empezó a caminar. El sol ya estaba bajo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y el calor del día comenzaba a ceder. El camino de terracería estaba lleno de baches y piedras sueltas. A cada paso levantaba nubes de polvo que le cubrían los zapatos y le raspaban la garganta. Caminó y caminó, con la bolsa colgando del hombro y las llaves apretadas en la mano. A lo lejos, comenzaron a aparecer las siluetas de los hangares, estructuras de lámina oxidada, algunas con los techos hundidos, otras con las puertas arrancadas. El aeródromo era un cementerio de metal. Encontró el hangar 7 al final de una fila. La puerta estaba cerrada con un candado enorme, cubierto de polvo y telarañas. Mariana sacó las llaves, las limpió con la manga de su blusa y probó. La primera no entró. La segunda giró con un chirrido agudo que le erizó la piel. El candado se abrió y cayó al suelo con un golpe seco. Mariana empujó la puerta de lámina y ésta se deslizó lentamente, rechinando como un animal herido. Adentro, la oscuridad era casi total. Solo entraba un hilo de luz por las rendijas del techo. Dio un paso adelante, parpadeando, esperando que sus ojos se acostumbraran. Y entonces lo vio. Un avión enorme, blanco, cubierto de polvo y telarañas, con las ventanas opacas y las alas manchadas de óxido. Estaba ahí, en medio del hangar, como un gigante dormido, olvidado por el mundo. Mariana se quedó paralizada. El aire olía a metal viejo, a humedad, a abandono. Se acercó despacio, casi sin respirar, y tocó el fuselaje con la punta de los dedos. Estaba frío, muerto. Esto era su pago. Esto era lo que doña Rebeca consideraba justo por 11 años de su vida. Un avión inservible, un pedazo de chatarra, una burla. Las piernas le temblaron
y tuvo que apoyarse contra el ala para no caer. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y silenciosas, resbalando por sus mejillas sucias de polvo. No podía venderlo, no sabía ni cómo, no tenía papeles, no tenía contactos, no tenía nada, solo tenía esto, y un monstruo de metal oxidado que nadie quería, en un aeródromo olvidado. Al final de un camino de terracería, en medio de la nada, se dejó caer al suelo, de rodillas, y lloró. Lloró por los 11 años perdidos, por las promesas rotas, por sus hijos que seguían esperando, por su marido muerto que nunca volvería a abrazarla. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó el silencio del hangar y el eco de su respiración entrecortada. Pero aquí es donde la historia cambia, porque lo que Mariana aún no sabía, lo que nadie en San Luis del Río imaginaba, era que ese avión guardaba un secreto que cruzaría continentes. Cuando por fin levantó la cabeza, ya había oscurecido. A través de las rendijas del techo se colaban pequeños rayos de luna. Mariana se limpió la cara con las manos y miró el avión de nuevo. Había algo escrito en el costado, medio borrado por el tiempo, un nombre, unas letras doradas casi invisibles. Se acercó entornando los ojos. Esperanza, un nombre irónico, cruel, pero ahí estaba, grabado en el metal como una promesa rota. Se puso de pie, respiró hondo y salió del hangar. Afuera, el viento nocturno soplaba entre los mezquites, trayendo el olor seco del desierto. Mariana cerró la puerta, volvió a poner el candado y guardó las llaves en su bolsa. No sabía qué haría mañana, no sabía cómo le explicaría esto a Tomás y a Luz, pero esta noche al menos sabía una cosa: doña Rebeca Villalobos había ganado, o eso creía. Mariana regresó al cuarto rentado pasada la medianoche. El edificio de 3 pisos olía a humedad y a comida rancia, con las paredes descascaradas y las escaleras de concreto agrietado. Subió despacio, aferrándose al barandal oxidado, sintiendo el peso de la derrota en cada músculo. Cuando abrió la puerta de su cuarto, Tomás y Luz estaban dormidos en el colchón que compartían, abrazados bajo una sábana raída. La luz de un foco desnudo colgando del techo los bañaba con un resplandor amarillento y triste. Mariana se quedó de pie en el umbral mirándolos. Tomás, 14 años, con el cabello negro revuelto y las manos grandes que ya no eran de niño. Luz, 12, delgada como un junco, con las mejillas hundidas y las pestañas largas pegadas por el sueño. Eran todo lo que tenía, todo lo que le quedaba de su marido, de su vida anterior, de los sueños que alguna vez tuvo. Se sentó en el borde del colchón y les acarició el cabello. Tomás se removió un poco, murmurando algo ininteligible. Luz abrió los ojos, todavía adormilada. «Mamá», susurró. «Sí, mi amor, duérmete». Pero Luz se incorporó frotándose los ojos. «¿Ya te pagaron? ¿Ya podemos irnos de aquí?». La pregunta cayó como una piedra en el estómago de Mariana. Se quedó callada, buscando palabras que no dolieran tanto. Tomás también despertó, sentándose con los hombros encorvados, mirándola con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo sin necesidad de explicaciones. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Tomás, y su voz ya no era la de un niño. Mariana respiró hondo, les contó todo, les contó sobre el sobre arrugado, sobre las llaves oxidadas, sobre el aeródromo abandonado y el avión cubierto de polvo. Les contó sobre la burla de doña Rebeca, sobre 11 años convertidos en chatarra. Habló despacio, con la voz quebrada, y cuando terminó, el silencio llenó el cuarto como agua estancada. Luz empezó a llorar sin hacer ruido, con las lágrimas resbalando por sus mejillas pálidas. Tomás apretó los puños sobre sus rodillas, con la mandíbula tensa y los ojos brillantes de rabia contenida. «Esa mujer es una...». «Tomás», interrumpió Mariana tocándole el hombro. «11 años, mamá, 11 años, y te dio basura». «Lo sé, hijo, lo sé». Luz se limpió la cara con el dorso de la mano y miró a su madre con una determinación que parecía demasiado grande para su edad. «Quiero verlo», dijo. Mariana parpadeó.
¿Qué? El avión. Quiero verlo. Quiero ver lo que esa señora te dio. Tomás asintió limpiándose los ojos con rabia. Yo también. Mariana los miró a ambos, sorprendida. Algo en sus voces, en la firmeza de sus palabras, le dio fuerzas que no sabía que tenía. Asintió lentamente. Está bien, mañana vamos juntos. Vamos a ver ese avión. Y después decidimos qué hacer. A la mañana siguiente, tomaron el primer autobús hacia San Luis del Río. Mariana había vendido su reloj, el único objeto de valor que le quedaba. Para pagar los pasajes, viajaron en silencio, los tres apretujados en un asiento doble al fondo del autobús. Luz miraba por la ventana, viendo pasar los cerros pelones y los campos resecos. Tomás tamborileaba los dedos contra su rodilla. Inquieto, pensativo, Mariana solo sostenía la bolsa con las llaves, sintiendo su peso como si fueran de plomo. Llegaron al pueblo a media mañana. El sol ya calentaba con fuerza, haciendo brillar el polvo suspendido en el aire. Caminaron por el mismo camino de terracería que Mariana había recorrido el día anterior, esta vez acompañada. El silencio entre ellos era denso y cargado de preguntas sin respuesta. Cuando llegaron al hangar 7, Mariana sacó las llaves y abrió el candado. La puerta de lámina chirrió al abrirse, revelando la oscuridad del interior. Entraron despacio, parpadeando mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. Y ahí estaba, el avión, enorme y fantasmal, cubierto de telarañas y polvo, con el nombre Esperanza apenas visible en el costado. Luz dejó escapar un suspiro ahogado. Tomás se quedó inmóvil con la boca abierta. Era más grande de lo que habían imaginado, mucho más grande. «Dios mío», murmuró Tomás. Mariana se acercó al avión y tocó el fuselaje con la palma de la mano. Todavía estaba frío, pero ahora, con la luz del día filtrándose por las rendijas del techo, podía ver más detalles. Las ventanas sucias, las alas manchadas, la puerta lateral medio abierta, colgando de una bisagra rota. «¿Podemos entrar?», preguntó Luz con voz temblorosa. Mariana miró la puerta entreabierta. Dudó un momento, pero luego asintió. Si esto era todo lo que le quedaba de 11 años de trabajo, al menos quería verlo completo. Quería saber exactamente qué era lo que doña Rebeca le había dado como burla. Subieron por una escalerilla de metal que crujía bajo sus pies. Mariana empujó la puerta y ésta se abrió con un gemido oxidado. Entraron a la cabina. El interior del avión era un mundo congelado en el tiempo. Los asientos de cuero estaban cubiertos de polvo, con grietas profundas y manchas oscuras. Las ventanas tenían una capa de mugre que apenas dejaba pasar la luz. El suelo estaba alfombrado, pero la alfombra se había despegado en varios lugares, revelando el metal debajo. Había compartimentos abiertos, revistas viejas desperdigadas, una manta olvidada sobre un asiento. El aire olía a cerrado, a abandono, a historias interrumpidas. Luz caminó despacio por el pasillo, tocando los respaldos de los asientos con las yemas de los dedos. Tomás se asomó a la cabina del piloto, viendo los controles cubiertos de polvo, los botones apagados, las pantallas muertas. «Esto fue un avión de verdad», dijo Tomás con asombro en la voz. «Un avión privado. Debe haber costado millones». Mariana se sentó en uno de los asientos y sintió cómo el cuero crujía bajo su peso. Miró a su alrededor, tratando de imaginar cómo había sido este lugar cuando estaba vivo, cuando volaba. ¿Quién se había sentado aquí? ¿Quién había viajado en este avión antes de que fuera abandonado? Luz se detuvo al fondo de la cabina, frente a un pequeño compartimento con una puerta cerrada. La empujó y ésta se abrió con facilidad. Adentro había un espacio reducido, casi como un armario, con estantes vacíos y algo más. «Mamá», llamó Luz con voz extraña. «Hay algo aquí». Mariana se levantó de inmediato y caminó hacia ella. Tomás también se acercó. Luz señaló hacia el fondo del compartimento. Ahí, medio escondido detrás de un panel suelto, había un pequeño baúl de metal, cerrado con un cierre simple. Tenía polvo encima, pero se notaba que era de buena calidad, con esquinas reforzadas
y un grabado en la tapa. Mariana se arrodilló y pasó la mano sobre el grabado. Eran letras en otro idioma, con símbolos que no reconocía, árabe quizás, o algo parecido. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás, agachándose junto a ella. No lo sé, respondió Mariana con el corazón acelerándose. Abrió el cierre. El baúl se abrió con un clic suave. Adentro, envuelto en tela de seda azul oscuro, había algo que brillaba incluso en la penumbra del avión. Mariana apartó la tela con manos temblorosas, y los tres se quedaron sin aliento. Joyas, montones de joyas, collares de oro con piedras incrustadas, pulseras gruesas con inscripciones, anillos con diamantes del tamaño de uvas, y debajo, fajos de billetes en diferentes monedas, algunos con rostros que Mariana no reconocía, otros con símbolos extranjeros, y al fondo, un sobre sellado con cera roja. Mariana levantó el sobre con dedos temblorosos. En el frente, escrito con tinta negra en inglés, decía: «Para quien encuentre esto, dentro de este avión se salvó mi familia. Si está leyendo esto, por favor contácteme». Debajo había un número de teléfono y una firma: Khalil Al-Rahman. El silencio en el avión era absoluto. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de los tres. Luz miraba las joyas con los ojos muy abiertos. Tomás sostenía el sobre como si fuera a quemarse. Mariana sentía que el mundo giraba a su alrededor, que nada de esto era real, que en cualquier momento despertaría en su colchón raído y todo habría sido un sueño. Pero no era un sueño, y en ese mismo instante, afuera del hangar, un auto negro de lujo se detenía en el camino de terracería, levantando una nube de polvo. De él descendió un hombre de traje oscuro y barba entrecana, con ojos cansados pero determinados. Khalil Al-Rahman había vuelto a buscar el avión que salvó a su familia y estaba a punto de encontrar algo mucho más valioso que un recuerdo. Mariana escuchó el sonido de pasos acercándose al hangar, pisadas firmes sobre la grava, lentas, decididas. Su primer instinto fue esconder el baúl, cerrar el sobre, proteger lo que acababa de encontrar, pero antes de que pudiera moverse, la silueta de un hombre apareció en la entrada del hangar, recortada contra la luz del sol. Era alto, de complexión fuerte, con el cabello entrecano peinado hacia atrás y una barba cuidadosamente recortada. Vestía un traje oscuro que parecía fuera de lugar, en medio del polvo y el abandono del aeródromo. Sus ojos, oscuros y profundos, recorrieron el interior del hangar hasta posarse en el avión, y entonces su rostro cambió. Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Esperanza», murmuró con voz ronca y cargada de emoción. «Dios mío, ¿eres tú?». Mariana salió del compartimento trasero del avión, seguida por Tomás y Luz. Los tres se quedaron de pie en la puerta lateral, mirando al extraño con desconfianza y algo de miedo. El hombre levantó la vista hacia ellos y parpadeó, como si recién se diera cuenta de que no estaba solo. «Disculpen», dijo en español con acento extranjero, llevándose una mano al pecho. «No quise asustarlos». Se detuvo buscando las palabras. «Este avión es». Mariana bajó por la escalerilla, sosteniendo todavía el sobre en la mano. Tomás y Luz la siguieron, manteniéndose cerca de ella. Mariana estudió al hombre con cautela. No parecía peligroso, pero había algo en su mirada, una mezcla de nostalgia y dolor que la desarmaba. «Me lo dieron», respondió Mariana, con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. «Como pago por 11 años de trabajo». El hombre frunció el ceño, confundido. Luego, sacudió la cabeza como descartando una pregunta que no venía al caso. Dio un paso adelante con las manos abiertas, en un gesto de paz. «Mi nombre es Khalil Al-Rahman», dijo. «Vine desde muy lejos buscando este avión. He estado preguntando, investigando. La empresa que lo vendió me dijo que terminó aquí abandonado». Su voz se quebró ligeramente. «Necesito saber. Ustedes lo encontraron. Están cuidando de él». Mariana miró el sobre que tenía en la mano. El nombre escrito en tinta negra: Khalil Al-Rahman. El mismo hombre que estaba frente a ella levantó el sobre despacio y se lo mostró.
¿Usted dejó esto? Los ojos de Khalil se abrieron con sorpresa. Se acercó rápidamente, tomando el sobre con manos temblorosas. Lo giró, vio su propia firma y dejó escapar un suspiro profundo, casi un sollozo. Sí, susurró. Sí, lo dejé hace años, antes de que... Se detuvo, mirando a Mariana con intensidad. ¿Lo leyeron? Mariana negó con la cabeza. Solo lo que dice afuera, que aquí se salvó su familia. Khalil cerró los ojos y asintió lentamente. Cuando los abrió de nuevo, estaban brillantes de lágrimas contenidas. Se volvió hacia el avión. Caminó hacia él con pasos lentos y tocó el fuselaje con ambas manos, como quien toca a un ser querido después de años de ausencia. Este avión, dijo con voz ronca, salvó a mi familia, no de un accidente, no de una tormenta, nos salvó de nosotros mismos. Se volvió hacia Mariana, Tomás y Luz, y respiró hondo. Luego empezó a hablar. Hace 5 años mi vida era un caos. Tenía dinero, más del que podría gastar en 100 vidas. Tenía negocios en 7 países, propiedades en todas partes, poder, influencia, pero no tenía familia. Bueno, la tenía, pero los había perdido sin darme cuenta. Mi esposa Amira apenas me dirigía la palabra. Mis hijos, Rashid y Laila, me evitaban. Vivíamos en la misma casa, pero éramos extraños. Yo estaba siempre trabajando, siempre viajando, siempre ausente. Amira estaba resentida, cansada de esperarme. Los niños crecieron sin mí, y cuando finalmente me di cuenta, ya era tarde. O eso creía, y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es algo que le pasa a miles de personas ahora mismo. Trabajas tanto por darles un futuro a los tuyos, que te olvidas de darles lo que más necesitan, tu presencia, y cuando quieres regresar, descubres que ya no te esperan. Khalil se pasó una mano por la cara, limpiándose los ojos con discreción. Un día, Amira me dijo que se iba, que se llevaba a los niños, que ya no podía más. Yo entré en pánico. Le rogué que me diera una oportunidad más. Le pedí que viajáramos juntos, solo nosotros 4, sin guardaespaldas, sin asistentes, sin teléfonos. Un viaje simple, de regreso a casa, desde Brasil hacia el Medio Oriente. Ella aceptó, aunque no sé por qué, quizás solo para darme la oportunidad de despedirme. Hizo una pausa, mirando el avión con ojos llenos de recuerdos. Alquilamos este avión, Esperanza. El nombre me pareció irónico. No tenía esperanza, solo tenía miedo. Subimos los 4. El vuelo duraría horas. Pensé que sería el infierno, estar encerrado con 3 personas que me odiaban, sin escape, sin distracciones. Pero pasó algo extraño. Khalil se sentó en el suelo del hangar, apoyando la espalda contra el ala del avión. Mariana, Tomás y Luz se sentaron frente a él, escuchando en silencio. Al principio, nadie habló. Amira miraba por la ventana. Rashid y Laila tenían los audífonos puestos. Yo fingía revisar papeles, pero después de 1 hora, no quedaba nada que fingir. Guardé los papeles. Rashid se quitó los audífonos. Laila dejó su libro. Y entonces, simplemente, empezamos a hablar. Yo pedí perdón. Lloré frente a ellos, algo que nunca había hecho. Les dije que lo sentía, que había sido un mal esposo, un mal padre, que el dinero no valía nada si ellos no estaban en mi vida. Su voz se quebró y tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. Amira también lloró. Me dijo cosas duras, verdades que necesitaba escuchar. Rashid me gritó, me reclamó años de ausencia. Laila me preguntó por qué nunca había ido a sus recitales de piano. Y yo escuché todo. No me defendí, no busqué excusas, solo escuché. Y luego, poco a poco, empezamos a perdonarnos. Amira me contó de sus sueños, de lo que había abandonado por mí. Los niños me mostraron fotos, historias, cosas que yo me había perdido. Hablamos durante horas, lloramos, reímos, nos abrazamos. Cuando ese avión aterrizó, no éramos los mismos. Éramos una familia, otra vez. Khalil
Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sin vergüenza. Por eso dejé ese sobre, por eso escondí ese baúl con joyas y dinero. Quería que si algún día alguien encontraba este avión, supiera que aquí pasó algo milagroso, que este pedazo de metal y cables fue testigo de una segunda oportunidad. Mariana sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Tomás tenía los ojos rojos. Luz se abrazaba las rodillas, temblando. Khalil los miró a los tres y sonrió con tristeza. Ahora ustedes lo tienen. Ustedes encontraron mi mensaje y no fue casualidad. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo del traje. Cuando supe que este avión había sido abandonado, que alguien lo había usado como burla, como castigo, me enfurecí. Vine a buscarlo porque no podía dejar que se pudriera aquí olvidado. Este avión merece ser recordado, merece ser honrado. Se acercó a Mariana y la miró directamente a los ojos. Usted trabajó 11 años y le pagaron con esto, con algo que otros consideraron basura. Pero no es basura, es un milagro. Y ahora quiero hacerle una propuesta. Mariana tragó saliva con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué propuesta?, susurró. Khalil extendió la mano. Quiero comprar este avión. Quiero transformarlo en un museo, un lugar donde las familias rotas puedan venir, escuchar esta historia y encontrar esperanza. Quiero que Esperanza viva para siempre. Y quiero pagarle lo que vale. No lo que vale como chatarra, lo que vale como símbolo. Hizo una pausa, estudiando la expresión de Mariana. Le ofrezco $5 millones. El silencio que siguió fue tan profundo que Mariana pudo escuchar el zumbido de una mosca en algún rincón del hangar. Tomás ahogó un grito. Luz se llevó las manos a la boca. Mariana se tambaleó, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Qué? ¿Qué dijo? 5 millones, repitió Khalil con calma. Y además, quiero contratarla a usted como gerente del museo. Quiero que sea usted quien cuente esta historia, la suya y la mía, porque ahora están unidas. Mariana no podía respirar, no podía pensar. Todo daba vueltas a su alrededor, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Khalil sonó. Él lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y frunció el ceño. Respondió en árabe. Escuchó unos segundos y su rostro palideció. Colgó despacio, mirando a Mariana con ojos llenos de urgencia. Hay un problema, dijo. La empresa que vendió este avión acaba de recibir una demanda. Alguien está reclamando que la venta fue ilegal, que el avión todavía tiene dueño. Y en ese momento, en la carretera de terracería, un convoy de autos negros se detuvo frente al aeródromo. De ellos descendió una mujer con lentes oscuros y traje sastre. Doña Rebeca Villalobos había llegado. Y no venía sola. Doña Rebeca caminaba hacia el hangar con pasos firmes y calculados, como si fuera dueña del aire que respiraba. Llevaba un traje sastre color crema, lentes oscuros y tacones que clavaba en la tierra con cada zancada. Detrás de ella venían 2 hombres de traje gris, con portafolios de piel y expresiones serias, abogados. Mariana lo supo de inmediato. El estómago se le contrajo en un nudo doloroso. Así que aquí estabas, dijo doña Rebeca al llegar al hangar, sin siquiera quitarse los lentes. Me costó trabajo encontrarte, Mariana, pero siempre supe que vendrías a fisgonear lo que te di, curiosa como buena india. El insulto cayó como una bofetada. Tomás dio un paso adelante con los puños cerrados, pero Mariana lo detuvo con una mano firme en el hombro. Respiró hondo, tragándose la rabia, y miró a su antigua patrona con una calma que no sentía. ¿Qué quiere doña Rebeca? La mujer se quitó los lentes con un movimiento lento y estudiado. Sus ojos claros, fríos como el hielo, recorrieron el interior del hangar hasta posarse en Khalil. Lo examinó de arriba a abajo, evaluando el corte de su traje, la calidad de sus zapatos, el reloj que brillaba en su muñeca. Una sonrisa calculadora apareció en sus labios pintados de rojo oscuro. ¿Quién es este caballero?, preguntó, ignorando completamente la pregunta de Mariana. Khalil se acercó, colocándose junto a Mariana. Su presencia era sólida, protectora.
Soy Khalil Al-Rahman, respondió con voz firme, y vine a comprar este avión. Los ojos de doña Rebeca brillaron con avaricia. Mariana lo vio como había visto 1000 veces antes esa mirada. La mirada de alguien que acaba de encontrar una oportunidad de oro. Doña Rebeca se volvió hacia uno de los abogados y le hizo un gesto con la cabeza. El hombre sacó unos papeles del portafolio y se los entregó. Lamento informarle, señor Al-Rahman, que ese avión no está en venta, dijo doña Rebeca, hojeando los documentos con falsa despreocupación. Al menos no por esta empleada. Verá, hubo un error en la transferencia de propiedad. Yo nunca firmé los papeles correctos. Técnicamente, el avión sigue siendo mío. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía ser. 11 años. 11 años para nada. Y ahora, cuando por fin había una salida, cuando por fin había esperanza, doña Rebeca venía a arrebatársela otra vez. Eso es mentira, dijo Mariana con voz temblorosa pero firme. Usted me dio las llaves, me dio la dirección, me dijo que era mi liquidación. Doña Rebeca la miró con desdén. Querida, no tengo idea de qué estás hablando. Yo te despedí sin pago porque robaste de mi casa. Te di las llaves de este hangar para que guardaras tus cosas mientras buscabas dónde vivir. Nunca te di el avión. Eso fue un malentendido tuyo. La mentira era tan descarada, tan obvia, que Mariana se quedó sin palabras. Luz empezó a llorar. Tomás temblaba de rabia. «Usted es una mentirosa», gritó Tomás. «Mi mamá trabajó 11 años para usted. Usted le prometió un pago». Doña Rebeca ni siquiera lo miró. Uno de los abogados dio un paso adelante. «Tenemos testigos que confirman que la señora Villalobos nunca firmó una transferencia de propiedad. Cualquier reclamo sobre este avión es nulo». Khalil observó la escena en silencio. Luego sacó su propio teléfono y marcó un número. Habló en inglés, rápido y directo, durante casi 1 minuto. Colgó y miró a doña Rebeca con una expresión que no dejaba lugar a dudas. No era un hombre acostumbrado a perder. «Mis abogados revisarán esos documentos», dijo con calma, «y si hay alguna irregularidad, será expuesta. Pero déjeme preguntarle algo, señora Villalobos. ¿Cuánto pagó usted por este avión?» Doña Rebeca dudó un segundo. Fue solo un segundo. Pero Khalil lo notó. «Eso no es de su incumbencia. Lo compró como chatarra, ¿verdad?», continuó Khalil. «Probablemente pagó unos miles de dólares. Quizás menos. Lo compró para deshacerse de una deuda con esta mujer sin gastar nada real, y ahora que sabe que vale millones, quiere recuperarlo». El silencio que siguió fue eléctrico. Doña Rebeca apretó los labios, pero no negó nada. Khalil dio un paso hacia ella. «Déjeme explicarle algo. Yo tengo los recursos para mantenerla en tribunales durante años. Puedo contratar a los mejores abogados de 3 continentes. Puedo investigar cada papel que usted firmó, cada transacción que hizo. Y si encuentro que engañó a esta mujer, no solo perderá el avión, perderá su reputación». Doña Rebeca palideció. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. Khalil sacó un cheque de su bolsillo y lo llenó con movimientos lentos y deliberados. Lo mostró. «Aquí está mi oferta, 5 millones de dólares, pero no se lo daré a usted. Se lo daré a quien sea el dueño legal. Y si resulta que esta mujer tiene algún derecho, aunque sea mínimo, me aseguraré de que lo reciba todo». Mariana no podía respirar. Los números en el cheque bailaban frente a sus ojos. 5 millones. Una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Uno de los abogados de doña Rebeca se acercó a ella y le susurró algo al oído. La mujer frunció el ceño. Luego apretó la mandíbula. Miró a Mariana con odio puro, destilado, concentrado. Pero sabía que había perdido. «Está bien», dijo finalmente con voz llena de veneno. «Quédese con su chatarra. De todas formas, no vale la pena el problema». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia los autos, pero antes de subir, se volvió una última vez hacia Mariana. «Espero que disfrutes tus migajas, India. Aunque te den millones,
Siempre serás lo que eres, una sirvienta. Y se fue. El silencio que dejó fue pesado, aplastante. Mariana se quedó de pie temblando, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de liberación. 11 años de humillación, 11 años de silencio forzado, 11 años de tragar palabras y finalmente había terminado. Khalil se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Lo siento», dijo en voz baja. «Nadie debería hablarle así a nadie». Mariana asintió, limpiándose la cara. Tomás y Luz la abrazaron, los tres unidos en un nudo apretado de brazos y lágrimas. Khalil esperó con paciencia. Luego, cuando se separaron, le extendió el cheque. «Este es el primer pago por el avión, y mañana firmaremos el contrato para el museo. ¿Acepta?» Mariana miró el cheque, miró a sus hijos, miró el avión cubierto de polvo, con el nombre Esperanza apenas visible, y asintió. «Acepto». 6 meses después, el Museo Esperanza abrió sus puertas en las afueras de Monterrey. El avión había sido restaurado, limpiado, macerrado, devuelto a su gloria original, pero no volaba. Ahora estaba anclado en un edificio de cristal y acero, rodeado de paneles que contaban 2 historias. La de una familia rota que se reconcilió a miles de metros de altura, y la de una viuda que convirtió la peor humillación de su vida en el inicio de algo extraordinario. Mariana caminaba por los pasillos del museo con un traje elegante pero sencillo, explicando a los visitantes la historia del avión. Tomás estudiaba ingeniería aeronáutica con una beca completa. Luz tomaba clases de piano y arte. Vivían en una casa pequeña pero digna, comprada con su propio dinero, con un jardín donde Mariana cultivaba rosas. Y en la entrada del museo, en una placa de bronce, estaban grabadas las palabras que Khalil había insistido en incluir. «Este avión salvó a una familia en el aire y a otra en la tierra. Que sirva de recordatorio. Lo que otros descartan como basura puede ser el milagro que alguien necesita». Una tarde, mientras Mariana cerraba el museo, vio un auto detenerse en el estacionamiento. Era un auto viejo, descuidado. De él bajó una mujer con ropa arrugada y el rostro demacrado. Mariana tardó un momento en reconocerla. Doña Rebeca Villalobos, pero ya no parecía la mujer poderosa y cruel de antes. Parecía rota. Caminó hacia la entrada del museo. Se detuvo frente a la placa de bronce y la leyó en silencio. Luego levantó la vista y vio a Mariana observándola desde la puerta de cristal. Sus miradas se encontraron. Doña Rebeca abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero luego la cerró. Bajó la cabeza y regresó a su auto. Mariana la vio alejarse sin decir nada. No sentía triunfo, no sentía venganza, solo sentía paz. Esa noche, mientras cenaba con Tomás y Luz en su casa, rodeada de risas y planes para el futuro, Mariana miró por la ventana hacia las estrellas y susurró una oración de agradecimiento, no por la riqueza, no por el dinero, sino por haber sobrevivido, por haber resistido, por haber encontrado en medio del abandono y la crueldad un avión llamado Esperanza, y por haber descubierto que a veces las peores humillaciones son solo el prólogo de los mejores milagros. Si estás escuchando esto ahora mismo y sientes que la vida te ha pagado con chatarra, quiero que recuerdes esta historia, porque a veces la peor traición se convierte en la mejor bendición disfrazada. Lo que otros usan para humillarte puede ser exactamente lo que necesitas para renacer. Pregúntate esto: ¿qué es lo que tienes ahora mismo en tu vida que parece inservible, pero que quizás todavía no has explorado por completo? ¿Qué es eso que otros te dijeron que no valía nada, pero que tú aún no has abierto del todo? No importa cuántos años te roben, cuántas promesas rompan o cuántas veces intenten hacerte sentir pequeño, tu dignidad nunca estuvo en lo que te dieron, sino en lo que nunca pudieron quitarte. Resiste, porque los milagros no llegan cuando todo está bien, llegan cuando ya no queda nada, excepto la fuerza de seguir de pie.
Que Dios te bendiga por escuchar esta historia. Nos vemos en la próxima.